buenos días. Aquí muy contenta de estar con ustedes. Hoy amaneció en Manizales haciendo un frío de esos deliciosos suavecitos, o sea que podemos estar más calmados y ya no hay necesidad de salir tan abrigados, pero siempre es importante. Recordemos que por más que sientas que el sol te abraza, no dejes el abrigo en casa. Así vamos a tener menos infecciones respiratorias y menos cuadros virales que están por ahí en el ambiente persiguiéndonos. Doctor Alejandro, qué rico tenerte hoy aquí. Es para nosotros muy importante porque hemos estado llevando una información acerca del régimen pensional de primera mano y con la mejor capacidad informativa, porque este es un mes tan importante donde nosotros prácticamente creemos que vamos a perder el poquito de derechos que teníamos en cuanto a lo que es la transición y en cuanto a lo que es la pensión como se debe en este país. Doctor Alejandro Uribe, buenos días. Buenos días, doctora. Bueno, doctor Alejandro, hemos estado hablando acerca de todas estas cosas que nos tienen supremamente preocupados, pero estamos preocupadísimos en Manizales por una situación que se ha venido presentando y es lo de las pensiones ilegales. ¿Qué son las pensiones ilegales y cómo las podemos nosotros registrar aquí en Manizales? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, resulta que una pensión ilegal podría considerarse también como una pensión extralegal, pero por fuera del marco constitucional. Es un ejemplo pues, algunos clientes que estuve yo revisando. Observo, por ejemplo, que el Hospital Infantil Universitario concedió pensiones de vejez y jubilación como combinadas. Y además, fuera de eso, las conciliaron en un juzgado laboral. Y hay que tener muy presente que las pensiones no son conciliables, porque son derechos ciertos y además son derechos irrenunciables. El carácter de renunciabilidad que le da el artículo 48 de la Constitución a los temas de seguridad social prohíbe que dicho derecho sea restringido, pueda ser restringido tanto como por la entidad como por el propio pensionado. Entonces vimos, por ejemplo, que era una pensión liquidada con el último año de servicio como a un servidor público y le aplica una tasa de reemplazo a ese promedio de salario del sector privado. Entonces, cuando uno va y recae sobre la entidad, venga, ¿hay convención colectiva? No, no hay. Venga, y entonces ustedes, ¿por qué hicieron eso? No, una conciliación. Entonces son situaciones complicadas porque no siempre se determina la calidad de la entidad, la naturaleza que tiene esa entidad, si es pública o es privada, porque eso determina también el rango o el carácter pensional que va a tener el trabajador de la entidad. Entonces vamos a hacer más claridad con respecto a lo que está ocurriendo directamente con Hospital Infantil y Hospital de Caldas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo la ley ha permitido que esto ocurra? ¿Y qué pueden subsanar ellos en este tramo tan pequeño de tiempo que nos queda? Bueno, lamentablemente subsanarlo es complicado porque podemos hacer alusión de pronto a una cosa juzgada, ¿cierto? La conciliación es cosa juzgada. Entonces, en ese sentido, pues ya inmiscuirse dentro de la doctrina de la justicia es muy complicado. ¿Qué deben hacer las personas? Verificar muy bien su prestación. Si de pronto su prestación está enmarcada dentro de estas pensiones que son un híbrido, tienen una cosa de público, una cosa de privado, y no sabemos si la entidad es pública o privada, el momento en que la persona se retiró. Entonces sería bueno que la persona revise los papeles, vaya y se haga asesorar para saber si de pronto con una norma bien aplicada queda mejor pensionada, o pues como le dice uno a algunos clientes, pues si usted ya sabe cómo está, ya es su decisión. De todas formas, doctor, hay que recordar una cosa, que aunque una cosa esté juzgada y si está juzgada mal, de todas formas tiene que existir una figura que se llama ley y jurisprudencia. Aquí tenemos una pregunta. Buenos días. Doctora, buenos días. Amanecieron? Muy bien, muchas gracias. Esneda. Doña Esneda, ¿cómo está? Darle los agradecimientos por el programa y pedirles el favor, porque es que se acuerda que ustedes me dieron un teléfono para llamar. Ajá. Y yo se lo he dado a mucha gente del hospital, del hospitalito, a mucha gente le he dado el teléfono y que no contesta. Bueno, entonces necesitamos primero que todo, doctor Alejandro, su celular. El número celular mío es 301-397-5847. Otra vez. 301-397-5847. Muchas gracias. ¿Algo más para preguntar? No, pues porque a mí en ese tiempo el
no me habían hecho reajuste porque a mí me habían liquidado como empleado público. Como yo salí reestructurada del hospital, entonces yo tenía 50 años y seguí pagando hasta que cumplí la edad. ¿De cuál hospital? De Caldas, Hospital de Caldas, donde llevaba casi 30 años de trabajo. Entonces, yo seguí pagando como independiente, que es que para que no me fueran a liquidar con el sueldo que tenía. Y seguí pagando por 3 mínimos. Y entonces ahora dicen que no me hicieron el reajuste de lo que pagué como independiente, que porque a uno lo liquidan o como público, como oficial o como independiente, y que ya eso se había ido dizque para un fondo de solidaridad. Bueno, que estén muy bien y muchas gracias. Muchas gracias, doña Esneda. Bueno. Doctor, mire, qué pregunta esta, qué observación tan importante la que hace doña Esneda, porque es que he observado que muchas personas, cuando la empresa se acaba o cuando termina su vinculación laboral, entonces ellos tienen temor de quedarse desvinculado y siempre a uno le están diciendo, ojo, cuidado que si se muere entonces pierde todos los derechos. Entonces las personas no quieren dejar desprotegida a su familia y siguen cotizando, pero allí es donde se tiran toda su historia de cotización. ¿Cómo es esa situación y si ella tiene razón o la entidad tiene razón? Bueno, lo de SNEA es una pregunta supremamente importante. Lamentablemente olvidé preguntar una cosa, pero es importante tener presente si la pensionó la entidad o la pensionó el Seguro Social. Esa es la primera pregunta que se debe hacer. Ajá. Si la pensionó la entidad, posiblemente estemos hablando de una compartibilidad pensional. Pero si la pensionó pues directamente con pensiones, estamos hablando ya de la entidad jubilante. Desde la entidad jubilante hoy aseguradora. Entonces, ¿qué debe hacer SNEA? Es muy importante que cuando vaya a pedir la reliquidación, en la solicitud, diga que no le tengan en cuenta los tiempos privados, los tiempos cotizados como independiente, que le tengan en cuenta los tiempos públicos y que confronte esa liquidación con un certificado de salarios del último año de servicios. Porque independientemente de que ella se haya pensionado con una anticipada a la ley 33, en este caso de los servidores públicos, no hay ningún problema con que ella confronte esa certificación, verifique si realmente esos salarios le fueron liquidados y eso es lo que está devengando hoy por mesada. Finalmente, si tiene 30 años de servicio, tiene los 20 años que requiere la ley, entonces sí, no va a tener ningún inconveniente para pedir su reliquidación. Si hay una compartibilidad pensional, la figura es algo similar, pero tendría uno que confrontar las dos pensiones, tanto de la entidad como la de Colpensiones o la del Seguro Social. Y si una reliquidación es evidentemente más alta que las dos pensiones, que las dos liquidaciones que hicieron, en ese caso procede un retroactivo en favor de un afiliado. Ay, esa parte es supremamente importante para que las personas podamos realizar muchas cosas en lo que viene de lo de la pensión, doctor, porque es que precisamente existe ese temor. Por ejemplo, yo no sabía, pues no sé un poco de cosas, miles de cosas, pero dentro de las cosas que no sabía era esa, que uno podía solicitar que le hicieran el análisis de pensión, pero a partir de tal fecha, sin incluir esos últimos. Sí, excelente. Eso es una figura que Colpensiones o el Seguro Social nunca se ha negado a hacerla tampoco. Lo que pasa es que a veces la gente desconoce eso. Doctor, pero entonces aquí viene una situación. ¿Por qué eso es como una condición sine qua non, que una persona se quiere pensionar, pero tiene que armarse de su abogado, de su estudio de abogado, y siempre lo están pensionando inadecuadamente y siempre tiene que estar utilizando una ayuda foránea, lo cual va a implicar muchas cosas? ¿Por qué el Estado hace eso? ¿Por qué nosotros no tenemos como una sociedad en calma donde las cosas se hagan al derecho? Sí, eso es una situación impresionante que sucede en este país, doctora. La verdad es que internamente dentro de las entidades del Estado, como lo es Colpensiones o el Seguro Social, existían circulares internas, que además eran apoyadas por resoluciones del Ministerio de Hacienda o el Ministerio de la Protección Social. Entonces, dejaban sin armas a los abogados o a la justicia, porque los abogados no conocían las resoluciones o los acuerdos que habían internamente dentro de las entidades o las circulares. Entonces, ¿qué pasó? En los temas de seguridad social hay unas lagunas impresionantes son impresionantes. Entonces le tocó al juez, a la justicia le tocó meterle la mano al tema y empezó a crear jurisprudencia.
así como el tema de los que pierden la transición. Si la Corte Constitucional no toca ese tema, las personas no podrían volver a recuperar su régimen de transición. ¿Por qué? Porque la ley no lo contemplaba. La ley solo contemplaba la manera de perderlo, pero no la manera de recuperarlo. Cuando estamos hablando de un principio de progresividad que nos tiene que ser respetado, no se nos puede vulnerar. Entonces, lamentablemente, toca ante la justicia que nos hagan valer esos derechos, porque Colpensiones y los ministerios, a raíz de la laguna que existe tan impresionante, abusan de esa posición dominante que tienen frente a los afiliados. Entonces, esa es la figura pues, que se está presentando hoy en día. Bueno, ahorita venimos con el tema del cual tenemos tanto temor. El 31 de diciembre parece que estuviéramos esperando el coco. No, es una situación muy asustadora. ¿Qué va a pasar el 31 de diciembre? Sí vamos a poder luego reclamar las personas que estaban como en ese columpio ahí tan cerquitica del 31 de diciembre y tan próximos de enero, febrero, marzo del año entrante, del 2015. Entonces, ¿qué va a pasar con eso y cómo es que la ley tiene que proteger al ciudadano colombiano? Bueno, recientemente me entero yo que Colpensiones está asesorando a la gente de una manera positiva. Les está diciendo, mire, si usted cumple sus requisitos este año, pero reclama el año entrante o en 2 años, se le respeta su transición. Eso es algo supremamente importante porque lo único que tenía la gente en este momento de seguridad respecto al tema era un concepto de la sala de consulta del Honorable Consejo de Estado. De resto la gente estaba totalmente en un limbo. Ahora ya sabemos que Colpensiones va a respetar esa figura. ¿Qué le aconsejo yo a la gente? Que si ya tienen la edad, si ya tienen el tiempo, pidan la pensión, si son servidores públicos en especial. Sí. Pidan la pensión. ¿Por qué? Que le dejan su estatus, no tiene que renunciar, no se tiene que retirar del servicio. La persona puede conservar su cargo hasta la edad de retiro forzoso, pero que consiga el estatus ya. ¡Ay, una maravilla! Mire, esa es otra Sería situación importante. supremamente aclaratoria, porque muchas personas estaban abocadas a como fuera, a conseguir su pensión precisamente por el temor del coco del 31 de diciembre. Sí. Pero también estaban pensando, ay, pero yo con esta capacidad productiva que tengo, yo con esta capacidad laboral que tengo, ¿cómo voy a dar yo mi brazo a torcer? Y entonces hay muchas personas que tienen muchas cosas para hacer porque tienen otros artes, etcétera, pero hay personas que su vida se convirtió prácticamente en la vinculación laboral. Entonces ese es un mensaje de alivio para muchas personas, por ejemplo, con entidades como el SENA, en fin, personas tan valiosas que pueden perfectamente continuar allí aportando todo su conocimiento y todo su bagaje y tienen toda la energía y la capacidad laboral. Entonces ya no tienen, simplemente pueden adquirir el derecho pero prolongarse en el tiempo hasta la edad forzosa de retiro, que ¿cuántos años son? 65 años. Ah, bueno, o sea que algo similar a lo que ocurre con el magisterio. Es algo sin similar. Que tengan las ventajas que el magisterio tiene. Claro, porque el magisterio en su momento no existía una regulación muy estricta al tema, entonces se acogieron a los temas de ley 33 en su momento y luego ya lo fueron regulando y lo fueron organizando. Pero en su momento entonces todavía incluso se conserva esa doctrina, Debe tener presente las personas, muy importante, por ejemplo, los del sector público territorial, los municipios y los departamentos o las entidades descentralizadas del municipio y del departamento, que los trabajadores de esas entidades tienen derecho de transición hasta el 30 de junio del año 95, a diferencia de los del sector público nacional que inicia el 1 de abril del 94, que termina el 1 de abril del 94. Entonces, cuando una persona que trabaja en el municipio al año 95, 94 o 95, se le deben contabilizar, si es mujer 35 años, si es hombre 40, pero al 30 de junio del 95, porque es sector público territorial. El artículo 36 de la ley 100 establece que a la entrada en vigencia, no dice cuándo, dice a la entrada en vigencia. Entonces, cuando tú miras la certificación laboral de un servidor público, si es una entidad del orden nacional, te dice, esta entidad entró en vigencia el 1 de abril del 94 o el 31 de marzo del 94. Y cuando es sector público territorial dice 30 de junio del 95. O sea que vamos a especificar muy bien cuáles son los del orden territorial y cuáles son los del orden nacional para tener mayor claridad. ¿Cuáles son? Un ejemplo muy sencillo, Universidad de Caldas, Universidad Nacional, Contraloría General de la República, son actividades del orden nacional.
Nacional. Ministerios, son entidades del orden nacional, porque los ministerios tienen oficinas delegadas en las ciudades. Ajá. Sector público territorial, en caso de Manizales, tenemos la alcaldía, la gobernación, los INFIs, ¿cierto? La territorial de salud, la industria licorera de Caldas. Entonces, tenemos que tener muy presente que en qué tipo de entidad laboraba la persona al entrar en vigencia de la ley 100, porque mucha gente va y pide la pensión y Colpensiones o el Seguro Social le contestó, no, es que usted, al la entrada en vigencia de la ley 100, el 1 de abril del 94, no poseía los 40 años de edad o los 15 años de servicio, ninguno de los dos. Pero resulta que si usted contabiliza, es al 30 de junio del 95, si era territorial. Entonces se le debe dar ese plazo de más, casi es más de un año, Sí. para que entonces la persona se pueda hacer acreedora a ese beneficio y pueda recuperar su expectativa legítima de acceder a un derecho prestacional mucho más beneficioso que el régimen general que es aplicable hoy. O sea, pues que si una persona está en una entidad de orden nacional y está con, la puede también cubrir esa fecha de junio del 95. No, tiene que ser de nivel territorial. No importa si la persona llevaba 10 años trabajando en el nivel nacional, pero cuando entre el año 94 y 95 y en adelante la persona estaba ya laborando en el sector público territorial, se le debe respetar el 30 de junio del 95, porque cuando esa entidad donde él estaba laborando entró a regir la ley 100, a esa persona se le deben cumplir esas condiciones, porque el artículo 36 es muy enfático y dice, a la entrada en vigencia, la ley 100. Pues esto yo creo que le está dando un alivio muy grande a muchos televidentes y créanme que es un gusto poder llevar esta información veraz y de primera mano. Ustedes próximamente podrán registrar este programa en YouTube. Ustedes buscan doctora Doris Amanda, allí está la secuencia de los programas que hemos hecho con el doctor Alejandro y próximamente, doctor, voy a colgar este programa también porque es trascendental. Yo creo que de aquí a la semana ya está colgado este programa, ustedes van a entrar YouTube doctora Doris Amanda, no DRA, sino doctora Doris Amanda, y allí van a poder tener esta información. Doctor, ¿por qué? ¿Qué va a pasar? Ahorita, sobre todo, que hay tanta congestión en los juzgados y que hay paro judicial, ¿qué va a pasar entonces con la aplicación de la norma y con el análisis de la norma y con lo de juzgar lo que estaba ya próximo a ser juzgado? Bueno, eso la verdad no tiene ninguna relevancia frente a los derechos de las personas, porque son ya cuando la persona, lo más importante es que haga la reclamación ante la entidad, que haga la reclamación ante Colpensiones, ante la UGPP, ante Cajanal o ante el municipio, el departamento, cualquier, o si el empleador lo jubiló dentro de este año. Es muy importante. O sea que lo importante es tener el documento del recibido con la fecha. Hay muchas personas tan bellas y en realidad nosotros, pues por desconocimiento en muchas ocasiones, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente vamos y llevamos los documentos y nos llevamos otro documento aparte para que nos lo firmen. Ojo, eso es un crimen que estamos cometiendo con nosotros, porque estamos actuando por omisión y después nadie se nos va a responsabilizar de nuestros documentos. Siempre hay que llevar un documento para que en la entidad donde nosotros llevamos el paquete nos firmen. Ese recibido es el que nos va a salvar, independiente de lo que sea, entre otras cosas porque allí es donde está el resumen de lo que nosotros estamos reclamando. Entonces, doctor, si yo a 25 de diciembre de este año cumplo mi edad, ¿qué debo hacer? Al día siguiente reclamar la pensión. Ay, el 26 de diciembre es un viernes, Dios mío bendito. Sí, señora, es lo más recomendable, porque, o si por ejemplo fin de año los cogen un fin de semana, entonces pidan la pensión pues unos días antes, no tiene problema porque sí, mientras le hacen el estudio, el análisis, han pasado ya un tiempito y usted ya ha cumplido la edad. Grave es la situación que se ha presentado en algunas personas que han consultado en la oficina. Tengo clientes que cumplen los 55 años de edad el 8 de enero, el 10 de enero o el 2 de febrero. Entonces, esos clientes tienen 15 años de servicios al 1 de abril del 94, pero cumplen los 55 años el 8 de enero del 2015. Entonces nos salimos del margen que nos da el acto legislativo 01 del 2005. Entonces los clientes me dicen, venga, ¿yo qué hago? Entonces yo le digo, no, pues cumpla la edad y vamos a reclamar, porque usted tenía una expectativa legítima al hacer parte de ese régimen de transición.
y esperemos a ver de pronto qué interpretación se da respecto de usted, porque a nadie le han negado nada en este momento por eso. Entonces sería también injusto decir, no, Colpensiones vulnera nuestros derechos, o sería injusto, Cajanal, la UGPP está vulnerando mis derechos, porque no lo han hecho, porque no ha pasado el 31 de diciembre del 2014. Entonces, cuando la persona del año entrante cumpla la edad, pues sería prudente iniciar una reclamación, porque estamos amparados por la Constitución, tenemos nuestros principios, nuestros derechos fundamentales, no se pueden vulnerar por el hecho de cumplir años 8 días después, cuando pertenezco a una transición, tengo una expectativa legítima de pertenecer a un régimen anterior. Y no puede ser entonces la edad algo restrictivo, porque el acto legislativo casi que nos somete a renunciar a nuestros derechos, a restringir nuestros derechos, y eso no se puede permitir. No podemos vivir en el país de la ley del embudo, donde todo es para acá y nada para allá, ¿y el Estado qué? Bueno, pero nosotros somos ciudadanos y tenemos que aprender a reclamar en una forma adecuada y correcta. Por ejemplo, aquí viene la situación con el doctor Vargas Lleras, que se comprometió a que iba a estar llevando a cabo durante decía, en los próximos 6 meses quedará resuelto. Lo de la deducción que se le hace al pensionado, que se le hace una deducción del 12%, que es criminal. ¿Cómo así? Si nosotros deberíamos estar aportando máximo el 4%, ¿sí? Porque o si no, ¿dónde está el Estado? ¿Qué es lo que a nosotros se nos está revirtiendo? Entonces, ¿qué hay con esa ley? ¿Se está ejecutando su estudio o no? Ese proyecto se encuentra frenado, pues hasta donde yo también pude enterarme, incluso por vías de las telecomunicaciones, se observó al ministro Garzón hablando de que iban a frenar ese proyecto de ley. Lamentablemente, doctora, yo pues tengo una posición respecto a eso, y es, lo más delicado no es ese 12% que les descuentan, lo más delicado es que las pensiones anualmente solo incrementan con el IPC de diciembre del año inmediatamente anterior, y estamos viviendo como en el país de las maravillas, donde en Colombia los impuestos suben el doble, todo sube el doble, pero el IPC no sube nada y dicen que la economía va perfecta. Entonces es muy importante que las pensiones dejen de incrementar con el IPC, porque el salario mínimo aumenta un 6, un 5, un 6, pero el IPC aumenta un 2. Entonces cada vez los pensionados están perdiendo poder adquisitivo. Sí. Cada vez pierde más poder adquisitivo, independientemente del descuento del 12 o del 4, porque si a usted solo le descuentan el 4, igual va a seguir perdiendo poder adquisitivo frente a quienes van devengando salario mínimo, porque hay que recordar que el pensionado es una persona que potencialmente se encuentra retirada de la fuerza laboral. Entonces es una situación también que se debe contemplar por quienes vamos a votar en un futuro. Exactamente, mira, doctor, porque es que aquí hay que poner mucha atención. El doctor Vargas Lleras adquirió un compromiso porque está grabado y él se comprometió ante toda la ciudadanía, pero también es un compromiso que también adquirió Garzón cuando dijo que él era un personaje de proyección social, y es precisamente en este momento quien está obstaculizando este proceso. Entonces a eso hay que ponerle mucha atención, porque nosotros los ciudadanos tenemos que aprender a seleccionar nuestros gobernantes, pero hay otra situación, también tenemos que aprender a exigir que nuestros gobernantes que se comprometieron cumplan. Y el futuro es de las generaciones futuras y etcétera, etcétera, pero es que ¿qué futuro van a tener las generaciones futuras en un país de tanta inequidad? Mira, es injusto que el IPC crezca a esa velocidad, y entonces, ¿cómo vamos a ir a pagar la universidad de nuestros hijos? ¿Cómo vamos a ir a mercar? Ya no nos van a fiar más en la tienda. Es decir, nosotros, cada uno de nosotros, ustedes, cada una de las personas que me está viendo, somos ciudadanos de a pie. Nosotros estamos viviendo en un país que es maravilloso, tiene un paisaje excelente, pero que nosotros no hemos aprendido a reclamar nuestros derechos. Doctor, yo quiero que nos des nuevamente tu celular, donde te ubicamos, porque estamos en la coyuntura, en el momento crucial. Mejor dicho, lo que se haga en estos 2 primeras semanas de diciembre, y hemos perdido una cantidad de derechos. Bueno, la oficina se encuentra en el edificio del Comercio, oficina 401, a un costado de la catedral queda el edificio del Comercio. El teléfono es 882-7780 y el celular es 301-397-5847.
Ha sido un gusto muy grande poder llevarles esta información de primera mano. Alistemos nuestros documentos, consultemos a tiempo, no dejemos que las oportunidades se nos vayan de las manos y recordemos que estamos en un país donde la ley es más interpretativa. Entonces tenemos que pegarnos de la jurisprudencia. Por lo tanto, jurisprudencia es recurrir a los actos que ya han fallado y que ya han sido finiquitados, ya han sido efectivos. Les quiero recordar que soy Doris Amanda Henao Serna, su médica cirujana colposcopista, que para mí es un agrado gigantesco poder estar con ustedes, que mi celular es 310-3900-856. Mantengamos el buen genio, apreciemos a nuestro vecino, tengamos calma, vamos de la mano con nuestros hijos y por favor, no contaminemos nuestras ciudades. Nuestras ciudades necesitan un ambiente limpio y consumamos Naox, una bebida excelente, un antioxidante. ¿Y cuáles son los del orden nacional para tener mayor claridad? ¿Cuáles son? Un ejemplo muy sencillo, Universidad de Caldas, Universidad Nacional, Contraloría General de la República, son actividades del orden nacional. Ministerios son entidades del orden nacional porque los ministerios tienen oficinas delegadas en las ciudades. Ajá. Sector público territorial, en caso de Manizales, tenemos la Alcaldía de la Gobernación, los INFIs, ¿cierto? La Territorial de Salud, la Industria Licorera de Caldas. Entonces, tenemos que tener muy presente que en qué tipo de entidad laboraba la persona a la entrada en vigencia de la Ley 100, porque mucha gente va y pide la pensión y Colpensiones o el Seguro ya le contestó, no, es que usted, a la entrada en vigencia de la Ley 100, el 1 de abril del 94, no poseía los 40 años de edad o los 15 años de servicio, ninguno de los dos. Pero resulta que si usted contabiliza, es al 30 de junio del 95, si era territorial. Entonces se le debe dar ese plazo de más, casi es más de un año, sí, para que entonces la persona se pueda hacer acreedora a ese beneficio y pueda recuperar su expectativa legítima de acceder a un derecho prestacional mucho más beneficioso que el régimen general que es aplicable hoy. O sea, pues que si una persona está en una entidad de orden nacional y está con, la puede también cubrir esa fecha de junio del 95. No, tiene que ser de nivel territorial. No importa si la persona llevaba 10 años trabajando en el nivel nacional, pero cuando entre el año 94 y 95 y en adelante la persona estaba ya laborando en el sector público territorial, se le debe respetar el 30 de junio del 95, porque cuando esa entidad donde él estaba laborando entró a regir la Ley 100, a esa persona se le deben cumplir esas condiciones, porque el artículo 36 es muy enfático y dice, a la entrada en vigencia, la Ley 100. Pues esto yo creo que le está dando un alivio muy grande a muchos televidentes y créanme que es un gusto poder llevar esta información veraz y de primera mano. Ustedes próximamente podrán registrar este programa en YouTube. Ustedes buscan doctora Doris Amanda, allí está la secuencia de los programas que hemos hecho con el doctor Alejandro y próximamente, doctor, voy a colgar este programa también porque es trascendental. Yo creo que de aquí a la semana ya está colgado este programa, ustedes van a entrar YouTube doctora Doris Amanda, no DRA, sino doctora Doris Amanda, y allí van a poder tener esta información. Doctor, ¿por qué? ¿Qué va a pasar? Ahorita, sobre todo, que hay tanta congestión en los juzgados y que hay paro judicial, ¿qué va a pasar entonces con la aplicación de la norma y con el análisis de la norma y con lo de juzgar lo que estaba ya próximo a ser juzgado? Bueno, eso la verdad no tiene ninguna relevancia frente a los derechos de las personas, porque son ya cuando la persona, lo más importante es que haga la reclamación ante la entidad, que haga la reclamación ante Colpensiones, ante la UGPP, ante Cajanal o ante el municipio, el departamento, cualquier, o si el empleador lo jubiló dentro de este año. Es muy importante. O sea que lo importante es tener el documento del recibido con la fecha. Hay muchas personas tan bellas y en realidad nosotros pues por desconocimiento en muchas ocasiones, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente vamos y llevamos los documentos y nos llevamos otro documento aparte para que nos lo firmen. Ojo, eso es un crimen que estamos cometiendo con nosotros, porque estamos actuando por omisión y después nadie se nos va a responsabilizar de nuestros documentos. Siempre hay que llevar un documento para que en la entidad donde nosotros llevamos el paquete nos firmen. Ese recibido es el que nos va a salvar
independiente de lo que sea, entre otras cosas porque allí es donde está el resumen de lo que nosotros estamos reclamando. Entonces, doctor, si yo a 25 de diciembre de este año cumplo mi edad, ¿qué debo hacer? Al día siguiente reclamar la pensión. Ay, el 26 de diciembre es un viernes, Dios mío bendito. Sí, señora, es lo más recomendable, porque, o si por ejemplo fin de año los cogen un fin de semana, entonces pidan la pensión pues unos días antes, no tiene problema, porque mientras le hacen el estudio, el análisis, han pasado ya un tiempito y usted ya ha cumplido la edad. Grave es la situación que se ha presentado en algunas personas que han consultado en la oficina. Tengo clientes que cumplen los 55 años de edad el 8 de enero, el 10 de enero o el 2 de febrero. Entonces, esos clientes tienen 15 años de servicios al 1 de abril del 94, pero cumplen los 55 años el 8 de enero del 2015. Entonces nos salimos del margen que nos da el acto legislativo 01 del 2005. Entonces los clientes me dicen, venga, ¿yo qué hago? Entonces yo le digo, no, pues cumpla la edad y vamos a reclamar, porque usted tenía una expectativa legítima al hacer parte de ese régimen de transición. Y esperemos a ver de pronto qué interpretación se da respecto de usted, porque a nadie le han negado nada en este momento por eso. Entonces sería también injusto decir, no, Colpensiones vulnera nuestros derechos, o sería injusto, Cajanal, la UGPP está vulnerando mis derechos, porque no lo han hecho, porque no ha pasado el 31 de diciembre del 2014. Entonces, cuando la persona del año entrante cumpla la edad, pues sería prudente iniciar una reclamación, porque estamos amparados por la Constitución, tenemos nuestros principios, nuestros derechos fundamentales, no se pueden vulnerar por el hecho de cumplir años 8 días después, cuando pertenezco a una transición, tengo una expectativa legítima de pertenecer a un régimen anterior. Y no puede ser entonces la edad algo restrictivo, porque el acto legislativo casi que nos somete a renunciar a nuestros derechos, a restringir nuestros derechos, y eso no se puede permitir. No podemos vivir en el país de la ley del embudo, donde todo es para acá y nada para allá, ¿y el Estado qué? Bueno, pero nosotros somos ciudadanos y tenemos que aprender a reclamar de una forma adecuada y correcta. Por ejemplo, aquí viene la situación con el doctor Vargas Lleras, que se comprometió a que iba a estar llevando a cabo durante decía, en los próximos 6 meses quedará resuelto. Lo de la deducción que se le hace al pensionado, que se le hace una deducción del 12% que es criminal, ¿cómo así? Si nosotros deberíamos estar aportando máximo el 4%, ¿sí? Porque o si no, ¿dónde está el Estado? ¿Qué es lo que a nosotros se nos está revirtiendo? Entonces, ¿qué hay con esa ley? ¿Se está ejecutando su estudio o no? Ese proyecto se encuentra frenado, pues hasta donde yo también pude enterarme, incluso por vías de las telecomunicaciones, se observó al ministro Garzón hablando de que iban a frenar ese proyecto de ley. Lamentablemente, doctora, yo pues tengo una posición respecto a eso, y es, lo más delicado no es ese 12% que les descuentan, lo más delicado es que las pensiones anualmente solo incrementan con el IPC de diciembre del año inmediatamente anterior, y estamos viviendo como en el país de las maravillas, donde en Colombia los impuestos suben el doble, todo sube el doble, pero el IPC no sube nada y dicen que la economía va perfecta. Entonces es muy importante que las pensiones dejen de incrementar con el IPC, porque el salario mínimo aumenta un 6, un 5, un 6, pero el IPC aumenta un 2. Entonces cada vez los pensionados están perdiendo poder adquisitivo. Sí. Cada vez pierde más poder adquisitivo, independientemente del descuento del 12 o del 4, porque si a usted solo le descuentan el 4, igual va a seguir perdiendo poder adquisitivo frente a quienes van devengando salario mínimo, porque hay que recordar que el pensionado es una persona que potencialmente se encuentra retirada de la fuerza laboral. Entonces, una situación también que se debe contemplar por quienes vamos a votar en un futuro. Exactamente, mira, doctor, porque es que aquí hay que poner mucha atención. El doctor Vargas Lleras adquirió un compromiso porque está grabado y él se comprometió ante toda la ciudadanía, pero también es un compromiso que también adquirió Garzón cuando dijo que él era un personaje de proyección social, y es precisamente en este momento quien está obstaculizando este proceso. Entonces a eso hay que ponerle mucha atención, porque nosotros los ciudadanos tenemos que aprender a seleccionar nuestros gobernantes, pero hay otra situación, también tenemos que aprender a exigir que nuestros gobernantes que se comprometieron cumplan. Y el futuro
es de las generaciones futuras y etcétera, etcétera. Pero es que ¿qué futuro van a tener las generaciones futuras en un país de tanta inequidad? Mira, es injusto que el IPC crezca a esa velocidad y entonces, ¿cómo vamos a ir a pagar la universidad de nuestros hijos? ¿Cómo vamos a ir a mercar? Ya no nos van a fiar más en la tienda. Es decir, nosotros, cada uno de nosotros, ustedes, cada una de las personas que me está viendo, somos ciudadanos de a pie. Nosotros estamos viviendo en un país que es maravilloso, tiene un paisaje excelente, pero que nosotros no hemos aprendido a reclamar nuestros derechos. Doctor, yo quiero que nos des nuevamente tu celular, donde te ubicamos, porque estamos en la coyuntura, en el momento crucial. Mejor dicho, lo que se haga en estas 2 primeras semanas de diciembre y hemos perdido una cantidad de derechos. Bueno, la oficina se encuentra en el edificio del comercio, oficina 401, a un costado de la catedral queda el edificio del comercio. El teléfono es 882-7780 y el celular es 301-397-5847. Ha sido un gusto muy grande poder llevarles esta información de primera mano. Alistemos nuestros documentos, consultemos a tiempo, no dejemos que las oportunidades se nos vayan de las manos y recordemos que estamos en un país donde la ley es más interpretativa. Entonces tenemos que pegarnos de la jurisprudencia. Por lo tanto, jurisprudencia es recurrir a los actos que ya han fallado y que ya han sido finiquitados, ya han sido efectivos. Les quiero recordar que soy Doris Amanda Henao Serna, su médica cirujana colposcopista, que para mí es un agrado gigantesco poder estar con ustedes, que mi celular es 310-3900-856. Mantengamos el buen genio, apreciemos a nuestro vecino, tengamos calma, vamos de la mano con nuestros hijos y por favor, no contaminemos nuestras ciudades. Nuestras ciudades necesitan un ambiente limpio y consumamos Naox, una bebida excelente, un antioxidante maravilloso. Un feliz fin de semana y nos vemos el lunes con otro apasionante tema.